Ahí, todavía no, ¿no? Ay, perdón. Los temas son los mismos, no quiere decir que los ejercicios sean del mismo tipo, ¿sí? No se agregan temas, uno rinde un examen y se toma lo mismo. Entonces, en general, los errores son que no responden las consignas como se les pide, si debe elegir una respuesta, debe indicar cuál elige y por qué, si se le pide un orden, debe indicarlo con el uso de signos mayor y menor o con una flecha que indique el sentido, creciente o decreciente. Se evidencian errores en resonancia que deben subsanar. A eso lo vamos a hablar en un minuto. En el ejercicio 1, la secuencia de síntesis, si no pone los catalizadores o no realiza los cambios de medio que son necesarios para que la reacción proceda, esa reacción no da. Y entonces de ahí en adelante no se considerará la reacción. Se consideró, pero pusieron Claisen sin cambiar el medio. Hicieron una síntesis de Fischer sin poner catálisis ácida. Ustedes saben que eso no da una reacción neta. Claisen vuelve para atrás. Quiere decir que todo lo que pongan después no tiene sentido, porque como no hay beta-cetoéster no va a haber reacción. No se tuvo en cuenta, pero a ustedes ni siquiera se les pasó, me parece, por la cabeza. En el ejercicio 2 no escribían la reacción de ionización, y si la escribían, la escribían con una base. A ver, usemos la cabeza. Si nosotros ionizamos el ácido con una base, en presencia de una base, voy a formar sal. Por lo tanto, esa no es una reacción de acidez. Yo ahí no le puedo poner una constante de acidez, porque es la reacción de formación de una sal, no hay protones. Así que la reacción de ionización frente a una base no tiene sentido. Se ioniza frente a agua para que se formen iones hidronio. Entonces, ese fue un error recurrente. La reacción de ionización se llama ácido-base porque en realidad estamos trabajando con el agua como base, pero se forman protones. Si yo pongo hidróxido de sodio o B, como pusieron muchos de ustedes, me da una sal. No tiene sentido esa reacción. La resonancia tienen mal planteado el nitro. El nitro ha aparecido, pero varias veces con 5 enlaces, como si nada, sin carga. Mal el movimiento de electrones. Es decir, mueven electrones hacia cargas negativas o, más extraño todavía, mueven la carga positiva. La carga positiva no se mueve porque es un orbital vacío. A lo sumo los electrones, el par de electrones va a satisfacer esa vacuidad. En el caso del acetilbenzoico no se dieron cuenta que era un compuesto carbonílico. Por lo tanto, el carbonilo que hace atrae electrones, deja una carga positiva porque el carbono carbonílico es electrófilo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí se les ocurrió considerar el efecto inductivo del metilo, del acetil. No tenía nada que ver en esto, es decir, no se dieron cuenta cuál era el grupo funcional. Y no consideraron los efectos inductivos y resonantes, es decir, cuando ustedes hablan del nitro, tienen que hablar de los dos efectos. Lo mismo para el metoxi, que son efectos contrapuestos, pero están los dos efectos. Y por otro lado, algo de la nomenclatura. Yo no sé si tienen miedo, no sé si les enseñaron, pero cuando ustedes hablan de densidad electrónica, la densidad electrónica, densidad, es un efecto inductivo, porque se mueve una densidad electrónica. En los efectos resonantes no son densidades electrónicas, son pares de electrones que se mueven, de electrones pi. Por eso hay un par de bolitas y yo le marco con una flecha que van hacia una carga positiva, porque son un par de electrones, no hay una densidad. La densidad es un efecto inductivo, entonces repetir sistemáticamente densidad electrónica para el recuperatorio va a estar mal. La validez va a ser cuando tenga que ser densidad. ¿Sí? Para que quede claro, porque están usando una nomenclatura errada, pero yo no sé si es por temor porque o porque no les queda claro. ¿Mm? En el 2B no entendieron, muchos no entendieron el ejercicio. Era tautomería cetoenólica, nada más.
plantearon una reacción ácido-base, metieron una base que abstraiga hidrógenos. Ya vimos lo que era la tautomería cetonólica, lo vienen viendo desde Orgánica 1 cuando hacen la hidratación de un triple enlace. Es un equilibrio entre dos isómeros constitucionales donde uno es más estable que el otro porque tiene un doble enlace carbono-oxígeno, excepto para casos en los cuales el enol se estabiliza por otros factores. Este no era el caso, era un enol simple y no había que haber hecho una cosa tan compleja como la que hicieron de reacciones ácido-base y demás. Algunos ni siquiera pusieron la reacción de tautomería, y si bien algunos determinaron correctamente cuál era el enol, no explicaron cuáles eran los otros enoles que había. De hecho, había 3 enoles que podían provenir de esa acetona, pero uno que no. Bueno, hay algunos que sí, que lo hicieron. Estoy marcando los errores, no diciendo lo que hicieron bien. En el ejercicio 3 hay un problema para plantear cuando plantean las reacciones. A ver, acá esto lo puso la persona que lo corrigió, así que me voy a concentrar en esto. En este caso es la ciclohexanona, la reacción ácido-base, se forma el carbanión. No pusieron la estabilización con el enolato. Si lo ponen, obviamente, con flecha de 2 cabezas y entre corchetes, porque es la formalidad de esto estamos viendo un mecanismo. Más agua. Si no ponen el agua, ¿qué hacen después? Cuando se forma este intermediario, no sé si lo ven, cuando se forma el beta-alcoxicetona en este caso, andan después buscando protones y lo que hacen es meter ácido cuando nunca se cambia el medio. Entonces, acá, en el primer paso, no solo falta el enolato, la estructura de resonancia, más agua. En el siguiente paso, entonces, el carbanión ataca al benzaldehído, formando el intermediario tetraédrico que es esperable, ¿sí? Y en el siguiente paso, lo que necesitábamos entonces era que el agua protone perdón, dije carboxilato de alcoxil, me parece que dije carboxilato, disculpa. Perdón, lo protone. El agua viene del paso 1. Y en el último paso, si acá el agua protonó a alcóxido, me va a dar base, hidroxilo, perdón. Y en el siguiente paso, ese hidroxilo va a atacar a este hidrógeno de la ciclohexanona para expulsar en una eliminación unimolecular de la base conjugada al oxidrilo para dar el compuesto alfa-beta insaturado. ¿Cuál es la fuerza impulsora de esta formación de ese producto? Que se obtiene una sustancia que se encuentra no solamente conjugada con el carbonilo de la ciclohexanona, sino que va a estar conjugado también con el anillo. Entonces, de ahí que la mayoría de los errores provienen en tratar de buscar protones donde no los hay y bases donde no las hay porque no ponen todos los productos. El ejercicio 4 básicamente eran reacciones, bueno, algunos no se acordarían, algunos no las sabrían, así que eso ya lo vimos cuando corregimos el examen. Y en el ejercicio 5, no calculan el número de insaturaciones más anillos. Está bien, este ejercicio era extremadamente sencillo, ya desde la secuencia de reacciones ustedes sabían quién es, pero siempre es bueno recordar que tienen que calcularlo porque les va a dar una idea más, una prueba más de que va a contribuir a que ustedes analicen bien los espectros. En algunos indicaban en las pruebas químicas a las conclusiones que llegaban, pero no sabían escribir las reacciones, cosas que les dijimos que era esencial, indicando el grupo funcional, indicando cuál era el producto que se obtenía, y si había algo visible que daba. Y en las pruebas espectroscópicas, en el infrarrojo solo se asignó la banda de estiramiento carbono-hidrógeno del metilo de la metilcetona, no se asignó, uno asignó, no sé qué es, que consideró importante ya que se trata de una metilcetona.
En el RMN no consideraron las bandas del anillo aromático, no consideran las bandas del anillo aromático como una sola señal, se los complicó a varios, además muchos no comprobaban usando las tablas. Bueno, no sé lo que dice porque está re mal escrito esto, pero básicamente cuando ustedes ponen un valor y dicen delta a 7, supónganse, y lo asocian a un aromático, tienen que poner al lado el valor de delta de tablas, para que ustedes puedan explicar si el metilo de la acetofenona, que era la sustancia que teníamos en este caso, aparecía a 2. Ustedes tienen que explicar por qué aparece a 2, porque en las tablas aparece a 0,9. Entonces, en una columna adicional tienen que poner los valores de tabla e indicar por qué ustedes asignan a ese metilo esa señal que aparece a 2, por decir algo, cuando en realidad su valor de tablas es 0,9. Bueno, simplemente porque hay un corrimiento debido a que está directamente unido por enlace covalente a un oxígeno carbonilo. Algo que también me comentaron del ejercicio 4, ahora estoy recordando, es que ¿se acuerdan que era el etanal o el propanal? No me acuerdo ahora cuál era ya. Pero que algunos hicieron lábil al hidrógeno del aldehído. ¿Qué quiero decir? Que un hidrógeno que está unido covalentemente a un carbono, lo abstrajeron con una base. Bueno, eso ya es para ponerse a estudiar con un poco más de seriedad, porque todo lo demás son errores, no alcanzó el tiempo, no se interpretaron los temas adecuadamente, o no sabían hasta dónde se piden las cosas por ahí en el examen. Pero ya eso, digamos, hay que pensarlo bien, porque ahí ya están en errores un poco fundamentales. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De estos errores? Bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar. Les comento dos cosas para los que llegaron tarde. La primera, que van a encontrar que los chicos subieron al campus un archivo de Aminas 2, donde está mejor explicado lo de la clase pasada. Como les digo, la clase pasada yo no me sentía nada bien y la verdad lo único que quería era terminar, y también me di cuenta que las transparencias no estaban muy claras. Así que se mejoró eso. Lo demás está igual, pero bueno, subí una parte 2 para que lo tengan. Y segundo, que los que tengan que rendir el recuperatorio, decidimos entre todos los docentes que sea el 20 y no el 13 para que tengan más oportunidades de consultar los que no vinieron o los que les fue mal. Y les digo, la idea no es embromar a nadie, sino justamente que aprueben, darles la oportunidad de que aprueben. Vamos a darle lugar a la gente. Profe, yo tengo una duda acerca de los laboratorios. Sí, esperame un segundito. Sí, sí. Ya estoy. Justo me estaban escribiendo los chicos que habían subido perdón, el archivo para confirmarles que ya está. ¿Quién me preguntó? ¿Quién era? Yo, Antonella. Dale, contame, ¿qué te pasó? No, viste que en el cronograma está que el viernes 15 es el primer laboratorio presencial, Sí, pero no, no ahora sé. les quiero contar eso también, quédate Ah, tranquila, Antonella. perfecto. A ver, no, ya estuvimos también hablando con los auxiliares que vamos a esperar a que rindan el recuperatorio, y a partir de ahí, mientras tanto estamos haciendo el cronograma, porque ya mandaron la decisión desde Secretaría Académica. No solamente, antes era como una expresión de deseo, el que quiere, el que puede, no, ahora hay que hacerlo. Nosotros igual lo teníamos pensado, nos vamos a trazar, en lugar de que sea el 15, por ahí va a ser, ya les digo, los primeros días de noviembre, pero no importa. Es decir, la idea es que yo creo que vamos a poder trabajar bien. Y lo que sí vamos a hacer, van a ser los laboratorios a partir de aminas, ¿sí? Vamos a dar como por hechos estos laboratorios virtuales, y de aminas en adelante vamos a hacer lo que sean aminas, lípidos, carbohidratos y proteínas, cada uno de ellos como un laboratorio, porque nosotros habíamos hecho como un compilado de lo que era biomoléculas, cuando se recuperó, digamos, el año 2020, que se hizo en febrero o marzo. Si nos queda algo pendiente, se hará más adelante, pero nuestro deseo es que podamos
hacer al menos la parte de una parte química pura como es de aminas y después de biomoléculas, poder hacerlo presencial. Así que por eso no se preocupen. Lo que sí les voy avisando lo siguiente. Las clases, para los que tengan superposición de cosas, las clases de laboratorio son de 3 horas. Por lo tanto, los seminarios de 9 a 11 ya no existen más, ni los miércoles a la mañana ni a la tarde, ni los viernes a la mañana y a la tarde. Yo, que tomé ese espacio en el medio de los miércoles, me voy a tener que pasar a la tardecita. Es decir, la clase del miércoles de la teoría va a pasar a las 6, 7 de la tarde. Les aviso porque es la única manera de no tocar horarios de otras personas. Pero los que ya van a la comisión del miércoles a la mañana, recuerden que va a ser hasta el mediodía, los otros van a partir de la 1 o de las 2, no sé, ya lo arreglarán con los auxiliares. Los viernes a la mañana también lo arreglan con los auxiliares, y el viernes a la tarde, por cuestiones de gente que labura, a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las clases de consulta? Las clases de consulta se van a hacer después del laboratorio. Así que hay 2 opciones. Van a ser presenciales para los que se quieran quedar, pero también se va a dar la modalidad dual, es decir, los auxiliares buscarán la forma de que mientras se están dando de manera presencial, igual esté conectado de manera virtual. ¿Sí? Así que se les va a extender los horarios, por eso yo les digo que si terminan a las 5, por ahí tienen una consulta el miércoles y yo empiezo más tarde. Empezaría a las 6, 7 como, digamos, como muy temprano. Vayan revisando los horarios, porque ya les habíamos avisado que los dejaran libre para cuando volviera la presencialidad. Yo otro horario de teoría no me puedo inventar porque está todo ocupado y la verdad que es un lío meterme a esta altura a buscar otro horario. Que es el horario que habitualmente tenía yo, ¿no? De 7 a 9 de la noche. Así que vayan viendo eso, ¿sí? Con analítica y anatomía no interfiere los miércoles. ¿Pregunta o es aseveración? Ahí me quedé pensando, no sé quién me lo preguntó o me lo dijo. Tiago, ¿me lo preguntás o me lo aseverás? Afirmación, listo, gracias por los datos. No, esperemos que no. Y los viernes creo que hay otra materia, me dijo Osvaldo, si ustedes me lo pueden confirmar, a la tarde, que les toman parcialito, puede ser. Bueno, vamos a tratar de... Sí, profe, yo los miércoles tengo epistemología, pero, o sea, tengo una comisión... Pero Agustina, vos tenés todo aprobado, no molestes. pero no tengo que ir a los laboratorios. ¿Vos tenés los laboratorios aprobados, sí o no? No, o sea, tengo los laboratorios virtuales aprobados. Vos estás del año pasado. Sí. ¿Vos no hiciste la parte presencial? No, por eso. Bueno, tenés que hacer la parte presencial. Sí. ¿Te cambiás de comisión? ¿Podés cambiarte de comisión? Sí. Sí. Hay de 4 a 5 y media, pero de última hay una más temprano, me parece, así que... No, cambiate en la nuestra, no te preocupes. Lo que te quiero decir es que... sí. Te podés cambiar porque seguro que va a haber reacomodo. A ver. Sí, no, por las teorías, por las teorías. Y las teorías, yo, la verdad que hasta las 10 de la noche no me gustaría. No tengo problema. Pero a las 7 sería la hora. Sería a las 7. No, pensé que habías hecho la parte presencial, perdón. No. Ojalá, ¿no? Todos los viernes a las 20 toman parcialito de anatomía. No hay problema, pero es a las 20, Jimena, no van a salir antes, quédate tranquila, del laboratorio. Lo que sí, por ahí no van a darle mucho tiempo para la consulta, para la gente del viernes. Pero a ver, de nuevo insisto, recuerde que las consultas son abiertas, entonces no necesariamente van a ir el viernes, yo sé que o el miércoles, si uno se siente cómodo con un docente y quiere seguir, pero bueno, ya sabíamos que la presencialidad, así como la virtualidad, el año pasado nos trajo inconvenientes hasta que nos adaptamos, ahora que estamos súper adaptados y que todo corre bien, sonamos. Sí, el jueves, Paula, se mantiene a la misma hora porque el jueves no altera nada. Es decir, no, a no ser que les pongan un laboratorio o algo, no creo que tengan ningún problema, pero bueno, si hubiera algún problema,
lo cambiamos. Esta teoría, la del jueves, viene siempre con el mismo horario, desde que el profesor de anatomía me pidió que me bajara un poco, no sé ni por qué me lo pidió ya, que en lugar de dar a las 2, porque quedaba muy junto con el inicio de su clase, si podía bajar un poco. Así que si hubiera algún problema, también se puede adaptar. Yo me puedo adaptar, lo que entiendo es que nadie a las 7 de la tarde tiene cerebro para escuchar una teoría, como también entiendo que nadie puede rendir un parcialito a las 8 de la noche. A ver, yo ya estaría por irme a dormir a esa hora. Pero bueno, si tienen alguna pregunta más, me la hacen después o por el chat, no hay ningún problema. Ahora una consulta. Decime. Los laboratorios van a tener parcialito, ¿no? Sí. Ah, bien. Entonces no se No respeta, o sea, no va a haber parte B en el parcial, digo, para los que hacen bien el parcialito, ¿sería así? Siempre lo mismo, vamos a mantener lo mismo, que cuando no te vaya bien en el parcialito vas a tener que rendir parte B. En tanto que no, que te vaya bien, en los parcialitos no. Bien. El tema es que, bueno, ahora van a tener que demostrar que son grandes y que entienden las guías, porque las guías no se explican. Entonces, tiene todo lo que aprendieron durante este tiempo con los laboratorios virtuales, les tiene que servir para entender cómo van a trabajar en el laboratorio. Y bueno, la mayoría ya hizo, bueno, la mayoría no, todos ya hicieron los laboratorios de orgánica 1 presenciales. Es decir, tanto los que recursaron como los que están cursando nuevos. Así que idea de laboratorio tienen. Sí. Mínima, máxima, mediana, pero tienen. Así que yo me quedaría tranquila por ese lado. A ver, está por todos lados, tenemos buena voluntad para resolver las cosas, así que no hay, digamos, ninguna, creo que están las posibilidades abiertas para que lo podamos solucionar si hay algún problema, lo mismo que ya les digo, lo del recuperatorio. Ahora, no se concentren todo este tiempo en estudiar para el recuperatorio, concéntrense en lo que no supieron hacer, pero por más que repitan 55 veces los ejercicios, no tiene sentido. Si está mal resonancia, vayan y díganle al profesor, no entiendo, estoy haciendo mal esto y no sé qué estoy haciendo mal, ni entiendo por qué se hace, o cómo se hace, o si escriben mal un mecanismo. Concéntrense en los errores y no dejen pasar el tiempo de hacerlos. Este retraso les viene bien porque no adelantamos mucho en seminarios, pero ya a partir de hoy terminamos con aminas, mañana terminamos con halogenuros de arilo, la semana que viene vemos heterociclos aromáticos, y entonces, bueno, ya ahí le metemos hasta el final. Vamos a compartir entonces la ventana de hoy. Vamos a empezar con sales de diazonio, les digo para que se ubiquen más o menos donde estamos, que son las reacciones de las aminas con ácido nitroso. Las aminas, si bien van a ver que nosotros hacemos especial foco en las aminas primarias aromáticas, todas las aminas primarias, aromáticas y alifáticas, y las aminas secundarias y terciarias también reaccionan con ácido nitroso, ¿no? Ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces, acá fíjense que tenemos una amina primaria, este es el ácido nitroso, ahora vamos a ver que el ácido nitroso no existe, sino que hay que formarlo in situ. Esta es una sal de diazonio de una amina alquílica, de una amina aromática, por eso se llaman estas benceno-diazonio y estas sales de alquil-diazonio, y si bien las dos no son estables, son bastante inestables, estas, las aromáticas, se mantienen un poco más, pero en todos los casos lo que puede ocurrir es que espontáneamente, como en este caso, o en presencia de un nucleófilo, como en el caso de las aromáticas, se elimina nitrógeno molecular. Es decir, las reacciones, por un lado, en este caso frente a un nucleófilo, se van a favorecer por la formación de un nuevo enlace entre el anillo y un nucleófilo y la salida de una molécula neutra gaseosa. Eso va a desplazar los equilibrios. En este caso vamos a ver que no es deseable esto.
esto se da espontáneamente, porque no se pueden estabilizar. Entonces lo que se forma es un carbocatión. Y ese carbocatión en el medio de la reacción puede dar todas las reacciones que se le ocurran. Todas las reacciones a las que intervienen carbocationes. Se pueden, no sé, pueden hidratar, se pueden formar alquenos, con lo cual las aminas primarias o las sales de alquildiazonio no tienen ninguna utilidad práctica, justamente porque da mezclas de productos. Las aminas tanto alifáticas como aromáticas con ácido nitroso dan nitrosaminas, y por último vamos a ver que también tenemos derivados de las aminas terciarias, que tienen alguna utilidad, pero no como la que nosotros estamos buscando. Entonces, el ácido nitroso, como les decía, no existe en solución, no existe tampoco como un sólido, sino que se forma in situ por la combinación de nitrito de sodio con ácido sulfúrico o cualquier ácido fuerte. En este caso, es un ácido, el ácido nitroso es un ácido débil y los ácidos fuertes lo desplazan de sus sales. Entonces, en este caso, el ácido sulfúrico va a formar sulfato ácido de sodio y va a dar el ácido nitroso. También puede ocurrir la misma reacción con ácido clorhídrico. Hay diferencias entre los ácidos que las vamos a contemplar más adelante, y también nos va a dar el ácido nitroso, y en este caso, bueno, la sal, que es el cloruro de sodio. Ahora, lo que no por ahí tenemos muy claro es cómo el ácido nitroso reacciona o va a reaccionar con una amina. ¿Por qué reacción? Bueno, el ácido nitroso no es estable. Y en presencia de ácido, como en el caso del ácido clorhídrico, lo que va a hacer es formar un grupo saliente, se va a protonar este oxígeno, de manera que se pierde, el ácido nitroso no protonado pierde agua, generando el ion nitrosonio, que se estabiliza por resonancia. En este caso, la estabilización parecería poco probable que contribuyera mucho esta estructura, pero contribuye porque todos los átomos tienen octeto completo. Este ion nitrosonio es un electrófilo débil, entonces lo tenemos que tener en cuenta cuando reaccione frente a los nucleófilos que pueden reaccionar. En el caso de una amina alifática primaria, lo que va a ocurrir es que la amina va a atacar a ese electrófilo, acuérdense que las aminas son nucleófilas, se va a formar este intermediario, esta sal tetraédrico, perdón, este intermediario tetraédrico cargado positivamente, y el agua que está en el medio va a actuar como base abstrayendo este hidrógeno. Acá lo que se está formando es una N-nitrosamina, pero a continuación lo que vamos a tener es que el hidróneo que se formó en este primer paso, ¿ven la importancia de los mecanismos de poner todos los productos? Ahora, ese hidróneo lo que va a hacer es protonar al oxígeno, puede protonar al oxígeno o al nitrógeno, de los dos va a elegir al más electronegativo, y entonces de nuevo, fíjense que se está formando acá una N-nitrosamina protonada que se estabiliza por resonancia, y ahora la base, el agua, que se formó luego de que este hidróneo perdiera el protón en esta reacción, el agua abstrae ese hidrógeno de la N-nitrosamina protonada. Son todas reacciones, como pueden ver, de equilibrio, y en este punto, todavía se forma el hidróneo, y en este punto lo que nos queda es la protonación de este grupo para formar un buen grupo saliente. Cuando se forma esta molécula de agua, se produce como una reacción en cadena. Es decir, no solamente hay la fuerza impulsora es la salida de este grupo saliente, sino el reordenamiento electrónico que permite formar un triple enlace nitrógeno-nitrógeno, generando así el catión diazonio, en este caso alquil diazonio. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una amina primaria alifática y la enfrentamos a una mezcla in situ de nitrito de sodio con un ácido fuerte, como puede ser ácido clorhídrico, sulfúrico o fosfórico, se va a formar la sal de diazonio, es decir, con el contraión del ácido que estemos tratando, agua, y la sal del ácido fuerte, ya que desplaza el nitrito de su sal. Ahora bien, esta sal de diazonio, de alquil diazonio,
tiene el problema que descompone naturalmente. ¿Por qué? Porque hay un nitrógeno cargado positivamente que si se lleva el par de electrones, genera nitrógeno molecular. Se va. Y acá queda un catión que puede ser más o menos estable dependiendo de quién sea R, y ese catión puede originar todo este tipo de reacciones. Fíjense, acá tenemos un catión que se puede reordenar en ese medio, ya sea por reacción con agua para darnos un alcohol, o bien alquenos. Entonces, lo mínimo que podemos tener es una mezcla de productos y por lo tanto no tiene mucha utilidad práctica. En el caso de las aminas alifáticas secundarias, también aromáticas, acá como pueden ver está hecho para la N-metilanilina, lo que se obtiene es la N-nitroso-N-metilanilina. Lo que se obtienen son las nitrosaminas. Estas nitrosaminas no tienen demasiada utilidad práctica. En algunos casos se cree que son que pueden promover o ser precursoras de cáncer, como se demostró en animales de laboratorio. En realidad, esto viene a cuento, se los hago muy cortito, para los que después les interese, lo van a ver seguramente cuando vean bromatología, pero el nitrito de sodio se utilizaba como conservante de carnes. Y entonces el nitrito de sodio se solía poner porque, bueno, se podía inhibir el crecimiento del Clostridium botulinum. Entonces, el Clostridium es el que da la toxina botulínica que se ingiere esa carne contaminada, puede producir este ácido nitroso. Si ese ácido nitroso se convierte con las aminas del alimento en N-nitrosaminas que aparentemente actúan parando a este bicho, también podrían ser carcinogénicas. Entonces, se está prohibiendo el uso de los nitritos justamente para no correrse un riesgo adicional. Si no se muere por una cosa, pero se puede morir por otra. Y finalmente las aminas terciarias reaccionan con el ácido nitroso para formar sales y por lo tanto, digamos, no tienen un interés práctico. Simplemente son una sal y están en equilibrio con los reactivos. Ahora, ¿por qué estudiamos las sales de diazonio aromáticas, es decir, de benceno diazonio? Bueno, las sales de aril diazonio, de benceno diazonio se forman igual. Tenemos la ventaja o desventaja que también pierden nitrógeno. Se forma un catión fenilo, este catión fenilo es muy inestable, pero es susceptible, ya vamos a ver, de reacciones de sustitución. Y la diferencia que hay entre las de alquil diazonio y las de benceno diazonio es que las de benceno diazonio se pueden estabilizar por resonancia. Entonces, si bien, fíjense que lo que tenemos acá es un nitrógeno con carga positiva y este par se mueve hacia el otro nitrógeno dejándolo con una carga negativa y el anillo desplaza un par de electrones para satisfacer la carga positiva de este nitrógeno, ¿sí? Si bien las estructuras de resonancia que se forman tienen cargas separadas, siempre el total da el total inicial, la deslocalización de la carga en el anillo hace que sean bastante más estables y que podamos retener el nitrógeno, que no se nos vaya por más tiempo, trabajando en determinadas condiciones experimentales. Entonces, como pueden ver, la carga se va deslocalizando en los carbonos del anillo y no queda centrada solamente, porque no es que no queda, pero no queda solamente centrada en un átomo electronegativo como el nitrógeno. En el caso de las aminas alifáticas, vuelvo un poquito para atrás para que lo recordemos, no hay opción, queda, ¿sí? No tiene manera, queda en el nitrógeno, y bueno, como está en el nitrógeno y acá hay un par, se lo lleva y forma los carbocationes. Acá se puede trabajar en condiciones, y estas son las condiciones que necesitamos. Es trabajar a baja temperatura para que no se favorezca la salida del nitrógeno molecular. Entonces,
Por ejemplo, también vamos a ver que lo vimos recién, con las aminas secundarias tenemos las nitrosaminas, lo comentamos recién, y también puede haber, en algunos casos, como en este caso que tenemos una amina, recuerden que los pares de electrones resuenan en el anillo, haciéndolo mucho más susceptible al ataque por un electrófilo. En algunos casos se puede dar la nitrosación en el anillo también, sobre todo con aminas como esta, que es una amina terciaria, que es nucleofílica, porque tenemos el efecto inductivo de estos dos grupos, más este par que está libre. Entonces puede deslocalizar, solapar bien el nitrógeno con el carbono del anillo y tener una mayor densidad electrónica disponible para un electrófilo débil. El mecanismo de la sal de benceno diacionio es el mismo que vimos recién, digamos, para la sal para el alquil diazonio, es decir, el nitrosonio es el mismo, por eso ustedes tenían en el original del año pasado, está escrito de otra manera, pero es el mismo mecanismo. Preferí esta vez pegarles el mismo mecanismo para que vean que para el nitrosonio es lo mismo. Y acá me parece interesante hacer una salvedad. El nitrosonio lo tenemos que preparar siempre entre 0 y 5 grados. Hagámoslo reaccionar con una amina alifática o aromática. ¿Por qué? Porque necesitamos que se estabilice. Y algo importante. En el caso de los ácidos que se usan, sobre todo cuando se van a usar con aminas aromáticas, es decir, con anilinas, derivados de anilinas, los ácidos que usemos tienen que ser ácidos fuertes, pero no oxidantes. Por lo tanto, acá yo puedo usar ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, más o menos, que nunca se usa al 98%, se usa al 70%, bajamos un poquito esa potencialidad que tiene de oxidar materia orgánica, y ácido fosfórico. Son los tres ácidos que más se usan, ácidos fuertes no oxidantes. ¿Por qué? Porque si yo pongo nítrico, el ácido nítrico es oxidante, y si lo voy a enfrentar, o lo voy a hacer in situ, con un anillo aromático, que tiene una amina, ese anillo aromático tiene una alta densidad electrónica, justamente por la retroalimentación de ese grupo amino, que le cede electrones por resonancia, entonces se va a oxidar el anillo. Es la misma razón por la que una anilina no se nitra de manera directa. No queremos que se oxide el anillo. Entonces, el ácido nítrico no es una buena idea para usar en este paso, ningún paso de reacciones de sales de benceno diazonio. Entonces, acá tenemos una anilina, porque esto es directamente la anilina, que va a reaccionar con el electrófilo, que es un electrófilo que lo acabamos de formar, el electrófilo débil acá, el ion nitrosonio. En realidad los pasos son exactamente iguales que para las aminas alifáticas, digo bien. Se forma el ion de nitrosoamonio, el agua actúa como base, abstrayendo ese hidrógeno para que el nitrógeno que está cargado positivamente se lleve el parcito de electrón. Tenemos acá el ion hidronio que se forma, que es el que podemos usar acá para protonar este oxígeno, y la base conjugada, que puede ser el agua, abstraiga luego este hidrógeno de manera que se reacomoden todos los electrones. Una vez que se acomodaron los electrones y se forma el hidróxido diazo, lo que vamos a tener, esto siempre el HA va a ser el agua protonada o desprotonada, ¿sí? Fíjense, hagan el ejercicio de reemplazar acá, en lugar de HA pongan hidronio, y así siguiendo. Ahora, el hidronio que viene del paso anterior, ¿qué se va a hacer? Va a protonar este oxidrilo para formar un buen grupo saliente, y de la misma manera que lo vimos para las alifáticas, el grupo saliente obviamente que ayuda, pero la necesidad de formar un triple enlace nitrógeno-nitrógeno para compensar el déficit de electrones facilita todo este último paso. Entonces, lo que vamos a tener es la formación de agua y la sal de benceno diazonio, y acá ponen
digamos, una forma de indicar que está estabilizado por resonancia, pero lo ideal es describir las estructuras de resonancia. Las sales de benceno diazonio se descomponen, como les dije, muy fácilmente. Por eso, una vez que nosotros hacemos todo esto, como se hace todo in situ, este es el primer trabajo práctico que van a hacer presencial. Así que presten atención. Tienen que mantener la temperatura entre 0 y 5 grados, ¿sí? De manera que restringamos la posibilidad de perder el nitrógeno. Si perdemos el nitrógeno, ¿qué va a pasar? Nos queda ese catión fenilo, que si tenemos una solución y hay agua, me va a dar fenol. Y esta forma tan simple, casi les diría que hasta tonta, es un método de obtención de fenoles. Justamente por eso. A veces porque lo quiero obtener, porque es una forma de obtener fenoles, si lo hago de manera cuidada. Pero a veces me da de casualidad, porque se me escapó la reacción, yo quería meter otro sustituyente y me entró agua y me dio fenol. Nosotros no vamos a hacer una disquisición del mecanismo, pero si a alguien le interesa, hay otras evidencias que soportan el mecanismo, ahí yo les pongo el March, que es un libro de química orgánica avanzada, la página para que lo busquen. Ahora, sí, preguntan, ¿quién es? Yo, Maitena. Sí, Maitena. Que vos dijiste que la fuerza impulsora era la formación del triple enlace nitrógeno-nitrógeno y la salida del agua, ¿no? En el último paso. Sí. En el mecanismo que mostraste tenía tipo flecha de equilibrio. ¿Debería ir desplazada un poco más para los productos o va así equilibrio? Sí. Okay. No, en realidad sí. Una vez que vos formás este triple enlace y agua, que es un producto neutro, tenés que desplazar la flecha hacia los productos. Sería lo más correcto. Pero fíjense, a ver, si seamos honestos, acá también hay errores. Acá no están los corchetes, por ejemplo, de estas dos estructuras de resonancia. Entonces, es verdad que se admite, en este caso, fíjense que acá tampoco, acá no, acá es todo con equilibrio, tiqui, 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 y acá no. Sí. Es decir, esto está sacado de libros, y los libros también tienen errores. En general, los pasos de los mecanismos, se admite que se pongan equilibrios, hasta que se demuestre que hay uno que desplaza a todos. Era lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Para la saponificación. No está mal si vos escribís pasos de equilibrio para la saponificación, al contrario, está bien. Donde está mal que vos escribas un paso de equilibrio, digamos, igual para los dos lados, es cuando en la saponificación se forma el carboxilato. Vos ahí pones uno que se desplaza, que muestra ese desplazamiento. Acá, cuando tenés fíjate que acá también podía haber habido equilibrio, porque no hay salidas de grupo saliente, no hay grandes cosas que desplacen los equilibrios, ¿sí? Entonces podía haber también flechas. Está bien la pregunta y son cosas que hay que tener en cuenta. Perfecto. ¿Por qué nos concentramos en estas sales de benceno diazonio? Bueno, van a darse cuenta de que las sales de benceno diazonio nos van a permitir obtener una variedad de derivados funcionales del benceno sin pasar por sustitución nucleofílica aromática ni por sustitución electrofílica, simplemente por pasar por la química de las sales de benceno diazonio. Entonces acá tenemos dos ejemplos que son los que van a encontrar en todos los libros. Por un lado son las reacciones en las que se pierde el nitrógeno y entra otro grupo en su lugar. Esas se llaman reacciones de sustitución, donde a partir de una sal de benceno diazonio puedo obtener clorobenceno, bromobenceno, yodo, fluorobenceno. Puedo introducir un nitrilo en el lugar donde estaba el nitrógeno. Como les comenté antes, puedo introducir o generar fenol. Y algo que parece, pero me van a decir, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, puedo introducir un hidrógeno. Y van a ver que es interesante introducir un hidrógeno porque me abre perspectivas cuando yo tengo que sacar un grupo y tengo que reemplazar, bueno, para hacer, sobre todo, se van a dar cuenta de que introduciendo las sales de benceno diazonio voy a poder hacer o introducir grupos funcionales que por una sustitución electrofílica aromática no podría introducir, por temas de orientación, sobre todo.
Es decir, puedo orientar, o aparentemente de manera anómala, la introducción de un grupo. Lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Por otro lado, pueden dar otras reacciones, con fenoles o con aminas, sobre todo, acá está propuesta para un fenol, que se llaman reacciones de acoplamiento. Estas reacciones de acoplamiento dan como origen los compuestos azo o azoicos. El grupo funcional azo es este que está acá, y es una reacción de sustitución electrofílica aromática, donde este electrófilo débil lo que hace es atacar, en este caso en la posición para del fenol, para dar este compuesto azo. Estos sistemas, o estos azo derivados, son sistemas pi extendidos, ¿sí? Un anillo está unido por un puente azo, es decir, nitrógeno, doble enlace nitrógeno, y por lo tanto estos sistemas pi extendidos van a tener color. Y a partir de estos sistemas, o de estas reacciones tan sencillas, se obtienen lo que se conocen como los colorantes azoicos. Los colorantes azoicos no tienen nada que ver con las anilinas que uno compra para teñir ropa en casa, si bien derivan de la anilina. Los colorantes azoicos tienen la gran propiedad de que son solubles en agua. En general, los colorantes tienen estructuras muy complejas y no suelen ser solubles en agua. Bueno, estos sí son solubles en agua, tienen algunas restricciones como que no hay una gran gama de colores, porque, bueno, se acoplan con fenoles o con aminas sustituidas o más o menos sustituidos. Y la gama de colores varía entre los amarillos, naranjas y rojos, y algunos, logramos hacer algunos de color violeta, pero que, bueno, dado que uno de los reactivos era potencialmente carcinogénico, dejamos de hacerlo. Entonces, lo más probable es que hagamos, como primer práctico, tal vez un grupo haga sustitución y otro grupo haga colorantes, o tal vez puedan hacer las dos reacciones, eso todavía no sabemos porque tenemos que ver el cupo que hay de estudiantes, digamos, ahora el aforo que vaya a haber, pero es una de las prácticas más divertidas porque se hacen cosas que realmente se ven cambios muy interesantes. Una de las cosas que se hace es obtener un yoduro, y la otra es obtener varios colorantes azoicos, de distintos colores, ya les digo, entre amarillos, naranjas, etc. Entonces, en las reacciones de sustitución o reemplazo, les digo los distintos nombres que le pueden aparecer en los libros. Acá se los voy a mostrar y después hacemos una pausa, pero acá ya tengo como más datos. Por ejemplo, imagínense que partimos de la sal de diazonio con un sustituyente metilo en para, en 4, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que el contraión es sulfato ácido, así que se hizo en medio de ácido sulfúrico. Si usamos cloruro cuproso en medio de ácido clorhídrico a baja temperatura, da directamente la pérdida de nitrógeno y el reemplazo por cloro. Si hacemos lo mismo ahora, pero con el bromuro cuproso en presencia de ácido bromídrico, y a 100 grados tenemos el reemplazo por bromo. Este lo hacemos porque es muy fácil, porque se hace en presencia de yoduro de potasio, de solución de yoduro de potasio, sin necesidad de catálisis. El único problema es que tenemos que controlar mucho la temperatura de la reacción de esta sustitución para meter el yodo, porque como es una solución, y si hay un poco de temperatura, vamos a tener indefectiblemente la aparición de fenol. Yo les cuento, algunos por ahí saben la anécdota porque ya estuvieron, pero cuando yo probé esta reacción para ver si la hacíamos en el laboratorio, estábamos tomando parcial en el laboratorio. Y yo me puse a probarla, porque no la habíamos hecho nunca, y de repente me descuidé porque me hicieron una pregunta, y cuando voy tenía un helado de frutilla y chocolate. ¿Por qué? Por un lado, la mezcla se había espumado. ¿Por qué? Porque perdí nitrógeno, porque se me descontroló la temperatura de la reacción. Al perder nitrógeno empezó a espumar, y en realidad teníamos parte de yoduro que se había formado, pero parte de fenol que era rosa.
Entonces, la verdad que ahí me di cuenta de cuán sensible eran estas reacciones a la temperatura y cuánto había que pedirles a ustedes que lo cuidaran. Si usaran cianuro cuproso, también se puede hacer. Lo mismo se pueden, bueno, en este caso nunca la hacemos, la del nitro. El cambio es sumamente interesante, como les dije, usando ácido hipofosforoso, en general puede requerir de la presencia de algún catalizador, y en este caso, como les dije, simplemente con agua, si hay ácido, mucho más fácil, y bueno, acá simplemente es la inversa, ¿no? Es decir, si tengo la 4-metil anilina, lo que vamos a hacer es TUC, nitrito de sodio, ácido concentrado, sulfúrico en este caso. Estas son soluciones, entre 0 y 5 grados da la sal de benceno diazónico. Entonces, lo interesante que genero acá es un buen grupo saliente, como dice arriba, que no es ni más ni menos que nitrógeno molecular. Este tiene unas ganas de irse que está desesperado, el nitrógeno, por compensar esa carga, así que ni bien le demos la oportunidad, tanto las condiciones de un nucleófilo como las condiciones de temperatura, esto va a proceder sin ningún problema. Hacemos una pausa, volvemos y 5, si están de acuerdo, y seguimos con esto.
Bueno, volvemos. Profe, perdón. Vale. Acabo de ver que ya subieron por lo menos mis Sí. correcciones, pero no tienen nota. No se ponen notas. Bueno. No, nunca ponemos nota y la nota la tienen que preguntar si quieren, porque en realidad, si nosotros fuéramos estrictos con la nota, aprobaron poco, pero bueno, aprobado menos. Bueno, está bien. Entonces, lo que les digo, nosotros bajamos a una aprobación del 57%. Si se aprueba con 60, bajamos al 57% en este examen. Todos tienen sus devoluciones, nosotros tenemos notas, a los que les interese en particular, se las tienen que pedir a sus jefes, y como les dije, si hay algún problema, se habla con los jefes, y si ese problema los jefes no lo pueden resolver, porque a veces, obviamente, por ahí no saben quién corrigió el ejercicio, o lo que sea, lo hablan conmigo, y después se les da una respuesta. Así que tienen tiempo, mírenlo con tranquilidad. Sí, nunca van notas. Dale, está bien. No. Bueno, perdón. En el caso de las reacciones de acoplamiento, como les mostré antes, estas son como dos de fantasía, aunque en realidad esta sí se hace. Se puede acoplar una sal de benceno diazonio con fenol directamente. En los dos casos, fíjense que son anillos que están fuertemente activados para la sustitución aromática electrofílica. Son fenoles que pueden acoplar también su par de electrones con el orbital 2p del carbono, lo mismo que el nitrógeno, y entonces hacer mucho más nucleófilo al anillo aromático para recibir a un electrófilo débil como la sal de benceno diazonio. Pueden atacar entonces, sabiendo que son orientadores orto y para, la sal de benceno diazonio puede atacar en cualquiera de estas dos posiciones. Sin embargo, debido a que es bastante voluminoso, si tiene libre la posición para, va a dar el ataque preferencial en la posición más favorable, que tenga menos impedimento estérico, como en este caso la posición para. Si estuviese ocupada, iría a la posición 2. En este caso, el para-hidroxiazobenceno es de color naranja y el para-aminoazobenceno es de color amarillo. Se produce, si mantenemos las condiciones entre 0 y 5 grados, se producen en forma instantánea. Son sólidos cristalinos, se pueden separar fácilmente. Tienen algunos inconvenientes para conservarlos, porque los anillos siguen siendo ricos en electrones, entonces lo que se va a observar es que una vez que se separa, por ejemplo, el para-aminoazobenceno, este yo lo hice, entonces lo sé, este otro no lo hice, pero el para-aminoazobenceno, se empieza a poner marrón la superficie de los cristales, y eso es que se está oxidando por efecto del oxígeno del aire. Entonces, hay que conservarlo en una determinada condición para que eso no ocurra. En las reacciones de sustitución, algo que les quiero aclarar, que para mí es muy importante, no vamos a estudiar los mecanismos, ¿sí? Con que ustedes sepan cuál es el reactivo que ustedes necesitan para que se dé la reacción de sustitución, como se los mostré antes, que era el cloruro cuproso o bromuro cuproso, etcétera. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque en realidad son mecanismos algo complejos, que tal vez se puedan ver en una química que esté superior, que esté más dedicada a otro tipo de mecanismos, donde aparecen mecanismos donde existen los dos tipos de intermediarios que nosotros conocemos, que son intermediarios radicalarios y catiónicos en este caso, ¿sí? Entonces aparecen intermediarios catiónicos y radicalarios en el mismo mecanismo. No es nuestro objetivo estudiarlo, pero se los quiero mostrar por si alguno dice, bueno, ¿esto cómo pasa? Bueno, nosotros no le vamos a prestar atención a cómo pasa,
sí le vamos a prestar atención a qué ocurre esa sustitución y que cuando se pierde ese grupo, digamos, se pierde, perdón, el nitrógeno, justamente da lugar a que pueda venir un nucleófilo y atacar a ese carbono, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos uno, sería una sal de un cloruro de benceno diazonio, y es para formar fenol. En este caso lo que se va a hacer es trabajar con ácido sulfúrico al 70%, es decir, el ácido sulfúrico, recuerden que es 98%, se le baja un poco, se lo diluye, y justamente un ácido sulfúrico y calor, lo que vamos a lograr es que se produzca el desplazamiento del nitrógeno como molécula neutra volátil y el reemplazo por el hidroxilo. ¿Qué tiene de interesante? Si yo quisiera hacer un fenol, ustedes ya lo estudiaron en Orgánica 1, hay distintos métodos de obtención de fenol. Es decir, uno puede ser un método de talación, otro puede ser un método por sustitución nucleofílica aromática, y otro es por sales de benceno diazonio. ¿Y cuál es el interés? Imagínense que yo tengo este derivado, ¿sí? Que tenemos acá el famoso acetil que estaba en el examen, que se habían olvidado que esto era un carbonilo, y es el meta-acetilanilina, o el 3-acetilanilina, perdón. Y acá tenemos los pasos. Es una secuencia. En el primer paso vamos a trabajar con nitrito de sodio y ácido clorhídrico para hacer el electrófilo, que se forme la sal de benceno diazonio. Y luego vamos a trabajar con ácido sulfúrico, ya les digo, se trabaja una proporción al 70%, y calor. Se va a producir la reacción entonces de sustitución con pérdida de nitrógeno, y nos va a quedar el producto, que es un metacetilfenol. Si nosotros hubiéramos querido hacer esta reacción, no nos hubiera dado con este porcentaje esta disposición relativa de los sustituyentes. Si yo partiera de fenol, que sería lo deseable, e introdujese esto por una reacción de Friedel-Crafts, no me daría en la posición 3, ¿sí? Me daría en 2 o en 4. Y si yo hice por Friedel-Crafts y introduje el acetil, bueno, la pregunta es ¿cómo meto el fenol? ¿Sí? Porque el acetil sí me va a permitir mandarlo a meta, pero ¿cómo meto un fenol ahí? Bueno, esto es lo que les decía, las reacciones de sustitución permiten que se den estos tipos de síntesis que tal vez a partir de una sustitución electrofílica aromática no puedo llevar a cabo, porque me dan orientaciones que son aparentemente anómalas. En realidad no son anómalas, sino es que se pueden hacer a través de un intermediario por una reacción de sustitución, como en este caso. Otra forma es sustituir por yoduro de potasio, que es el que yo les decía que se hace en el laboratorio, y de nuevo podemos, de hecho en el laboratorio también, no es un anillo aromático puro, sino es un anillo sustituido. Así que de nuevo, lo que vamos a observar acá es que vamos a tener la sustitución del grupo amino transformado en sal de diazonio por yodo. Nuevamente, si quisiéramos hacer la inversa, el yodo no lo ponemos, por ejemplo, para una Friedel-Crafts, me va a dar en orto o en para, así que no entraría en esa posición. Y la inversa es preguntarnos, en realidad, si bien la posición meta está bien, ¿cómo meto un yodo en un anillo que está sustituido por un compuesto carbonílico? Entonces, como les decía, como tenemos agua, puede haber una reacción competitiva de sustitución de la sal de diazonio por agua, es decir, para que me dé fenol. Entonces hay que tener un fuerte control de la temperatura de la reacción para que eso, si bien no puedo asegurar que no vaya a ocurrir, pero que esté minimizada la competición ahí de las dos reacciones. Acá de nuevo tenemos distintos ejemplos
esta es la ortotoluidina, la metacloro, ortonitroanilina, son distintos sustratos, todos con potencial para obtener las sales de benceno diazonio. Fíjense que están especificadas acá, no sé por qué hasta 25 grados, la verdad. Y los siguientes pasos pueden ocurrir a temperatura, pero en realidad la sal de benceno diazonio a 25 grados se va. En este caso, en todos los casos tenemos la formación de la sal. Estoy pensando que la única ventaja que puede tener, que la pueda dejar un poquito más, es que el grupo nitro es atractor fuerte de electrones, entonces el anillo no va a estar tan activado y por lo tanto, digamos, no va a estar tan rico en electrones y por lo tanto no va a ser tan susceptible a oxidaciones, pero sí al ataque nucleofílico. Así que este 25 yo que ustedes los tacho porque no tiene mucho sentido. Entonces, acá siempre se usa lo mismo, son los halogenuros cuprosos y también el cianuro cuproso para hacer la reacción de sustitución. Y fíjense que estas reacciones son muy sencillas, porque les digo que se hacen en un santiamén, dan alto rendimiento, todos dan por encima del 70 o 60 y pico % de rendimiento, lo cual es muy bueno. Y como les decía, se usan las sales cuprosas porque actúan en una reacción de transferencia de electrones donde además de que se formen, que haya cargas positivas, también hay transferencias electrónicas o radicalares. Entonces ven acá un poco el mecanismo, era lo que yo les decía, tenemos cationes mezclados con radicales en un mismo mecanismo donde hay reacciones de óxido-reducción. En la sustitución de la sal de diazonio por flúor, lo que se usa es el ácido tetrafluorobórico y este ácido es el que permite hacer justamente, primero, podemos usarlo directamente para que sea el contraión de la sal de benceno diazonio, y en ese punto que nos dan los fluoroboratos, que además se pueden aislar, por calentamiento del fluoroborato, o por descomposición sería, nos va a dar directamente la sustitución por flúor en la posición donde estaba la sal de diazonio. De nuevo vemos que hay un rendimiento mayor del 60%. Como ven, esto es una descomposición térmica de una sal de benceno diazonio del fluoroborato. Y de nuevo tenemos que ver la ventaja que tiene de obtener orientaciones anómalas aparentemente. Si yo tengo un metilo y quiero introducir un flúor, va a entrar en la posición orto o en la posición para, y si tengo un flúor y quiero meter un metilo por alquilación o de Friedel-Crafts, también va a entrar en orto o en para respecto del flúor. Entonces, esto es la parte muy interesante de las reacciones de sustitución. Y lo que se conoce como desaminación, o es lo que se llama reemplazo por hidrógeno, es simplemente una reacción en la que hacemos desaparecer a la amina de la molécula. Entonces, en esta reacción se usa el ácido hipofosforoso, de manera que si tenemos, por ejemplo, una reacción, como vemos acá, tenemos una amina, está sustituida por un ácido, por un grupo metilo, y yo quiero hacer desaparecer este grupo, lo puedo hacer desaparecer de esta manera. Esto es interesante justamente porque yo puedo introducir el grupo amino para hacer una reacción de sustitución aromática electrofílica frente a un electrófilo débil. Es decir, yo necesito que el anillo sea muy rico en electrones, porque el electrófilo que quiero meter es débil, no importa cuál sea. Entonces, pero después no quiero que ese grupo esté presente. Y la manera de borrarlo, ¿sí? Después de que me beneficié de las ventajas de que hace más nucleófilo al anillo, lo borro a través de esta reacción. Obviamente que si hay otros grupos amino o susceptibles a las reacciones de desaminación, van a desaparecer todos. No los puedo hacer selectivos, pero sí es interesante. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo este grupo y quiero introducir
un grupo en la posición para. No pensemos en este que está acá el ácido. Y después lo quiero borrar, lo puedo borrar tranquilamente, no tiene mucho sentido, siempre es con 2 o 3 sustituyentes porque se aprovecha también el hecho de que pueda dar algún tipo de orientación en particular. Pero es para eso, ¿sí? Para borrar el grupo amino después de que lo usé para que active al anillo en sustitución aromática electrofílica. Acá se puede ver, acá tenemos paratoluidina, fíjense que lo que se hace acá es una reacción de protección del grupo amino, lo transformamos en acetanilida, este es anhidrido acético, esta es una reacción que se hace para que el anillo esté activado, pero no tanto, ¿sí? Y no tenga una polisustitución que por ahí no tengo ganas de tener. Entonces se hace una bromación, igual este grupo es un activante moderado para la sustitución aromática electrofílica, se hace una bromación en condiciones suaves, no requiere del uso de un ácido de Lewis, en este caso se puede hacer en un medio más suavecito, y después yo puedo remover el grupo protector, y ahora, como les digo, ven que tengo más de un sustituyente. ¿Qué logré acá? Que si yo después remuevo este grupo, me saco de la vista el grupo amino, tengo una orientación anómala, es decir, el metilo es director orto para, y si yo borro el grupo amino, me queda el metilo respecto del bromo en la posición meta. Entonces, para lograr eso, lo que hago entonces es la sal de benceno diazonio, la transformo y borro con el ácido hipofosforoso el grupo amino. De esa manera me queda el metabromo tolueno, que de otra forma no lo hubiera podido obtener, porque ambos son orientadores ortopara, este si bien es un activante moderado, y este es un desactivante, pero es orientador ortopara. Ese es el interés de esta reacción de sustitución por hidrógeno o desaminación. Y las reacciones de acoplamiento, que son las que nos permiten generar este nuevo grupo funcional que se llama azo, son, estas reacciones se llaman también reacciones de copulación, que los pueden encontrar así en algunos libros más viejos, pero bueno, lo que necesitamos es tener un grupo unido en el anillo aromático que sea suficientemente activante para recibir a un electrófilo débil. Por eso que Q son grupos aminos o aminos sustituidos y fenol. Es lo más común. ¿Cuál es el cuento de la reacción de acoplamiento? Es una sustitución aromática electrofílica, por lo tanto no tiene mucho chiste, porque ya lo saben. Sí tiene algo que es muy importante, que tienen que considerar en el momento en que se vaya a hacer la reacción, que son las condiciones de reacción. Y hay condiciones de reacción para cuando el receptor, digamos, el sustrato es un amino, o cuando el receptor es un fenol. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo, a partir de paranitroanilina hicimos la sal de benceno diazonio, y acá tenemos el ácido salicílico, que vamos a ver dónde va a reaccionar. Bueno, el activante fuerte para sustitución aromática electrofílica es el oxidrilo, por lo tanto domina la escena, y tiene una posición libre en orto, pero para está completamente libre, así que la reacción va a dar directamente en la posición para. Y fíjense que lo que se obtiene es uno de los primeros colorantes que se generaron, colorantes sintéticos, que es la alizarina. Es un colorante amarillo, bastante conocido, y con alto porcentaje. Lo que tiene esto es realmente que son reacciones que se usan a nivel industrial y que tienen rendimientos altos. Entonces, si bien estamos acostumbrados que en la química orgánica vamos haciendo todo de a poquito, sumando rendimientos, esto es una química orgánica casi les diría sucia. Ni siquiera tenemos que usar agua destilada, porque si estamos usando ácido clorhídrico, no tiene ningún sentido que use agua destilada que tiene cloruros. Entonces, hasta se puede usar agua de la canilla para hacer la síntesis. Tiene varias ventajas. Tiene algunas desventajas que son los cuidados que requieren para tener altos rendimientos.
¿Qué pasa cuando queremos hacer reaccionar una sal de bencenodiazonio con fenoles o compuestos relacionados como pueden ser naftoles? Bueno, ustedes se acuerdan que los fenoles son ácidos, que pueden formar fenóxidos, que tienen un pKa aproximadamente de 9, 10, dependiendo de cuál sea el fenol, pero que pueden formar fenóxidos. Y de los dos, de entre el fenol y el fenóxido, cuando consideramos la activación para la reacción de sustitución aromática electrofílica, el fenóxido resultaba ser mejor activante porque justamente deslocaliza esta carga en el anillo, ¿sí? Ahí, sin separación de cargas. El fenol hace exactamente lo mismo, pero tiene separación de cargas. Entonces, si tuviera que elegir la mejor condición para que la reacción proceda, yo voy a elegir la condición en la cual el fenol se encuentre como fenóxido, porque lo voy a tener como un activante fuerte. Entonces, fíjense que acá está propuesto el fenóxido, acá el naftóxido, en este caso el 2-naftol, pero hay que tener ciertas precauciones. No es, porque entonces yo podría poner, bueno, le mando pH 10, 14. No, hay que trabajar a un pH controlado, entre 7 y 8, que permita esta reacción de ionización del fenol para que se dé el fenóxido, ¿sí? Pero que haya una concentración suficiente, pero que no mate al electrófilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos una sal de bencenodiazonio en medio básico, lo que vamos a tener es una reacción entre la sal de bencenodiazonio y el medio básico, y se forma este diazohidróxido. Este diazohidróxido, fíjense que ya deja de ser electrófilo, ¿sí? La carga desapareció. Entonces, si esto a un pH de 9, 10, ya aparece. Y a un pH por encima de 10, directamente se pierde este hidrógeno por efecto de la base y nos genera el ion diazotato. Y este ion tampoco copula, tampoco puede actuar como electrófilo en sustitución aromática electrofílica. Entonces, pH por encima de 7, correcto. Cualquier pH por encima de 7, equivocado. Está entre 7 y 8. Que tenga suficiente fenóxido libre y que exista todavía, aunque voy a tener en equilibrio parte de la sal de bencenodiazonio que reacciona con el medio básico, pero que tenga siempre disponibilidad de electrófilo en el medio de reacción. ¿Qué pasa con las aminas? Bueno, con las aminas, acá tenemos la reacción general, acá tenemos un ejemplo. ¿Alguna pregunta? No. Acá tenemos, es el ácido, la sal de diazonio del ácido sulfanílico. Estamos en medio básico acá, porque si no acá habría un hidrógeno, acá hay un contraion sodio. Este es la sal de bencenodiazonio, como les digo, el ácido sulfanílico, que se va a acoplar a la N,N-dimetilanilina. Se va a acoplar en para, porque no hay ningún problema, y va a formar lo que se conoce como anaranjado de metilo. El anaranjado de metilo, o naranja de metilo, o metilo orange, es un indicador ácido-base que se usa en reacciones de titulación. En química analítica es muy común usar el anaranjado de metilo, y nosotros lo vamos a obtener en el laboratorio. Y vamos a entender por qué cambia de color con el pH. Acá de nuevo tenemos que tener algunas precauciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las precauciones? Por un lado, si nosotros trabajamos en medio ácido, vamos a tener una alta concentración del electrófilo, fantástico, ¿sí? Eso todo bien, porque si trabajo en condiciones básicas, ya vi que me va a desaparecer un poco del electrófilo. Ahora, la anilina y las anilinas derivadas no son solubles en agua, necesitamos favorecer su solubilidad. Para favorecerla, necesitamos transformarla en sal. Para eso, en este caso que es la N,N-dimetilanilina, el ejemplo, lo que vamos a necesitar es que se protone. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un medio ligeramente ácido. Ahora, ¿por qué digo ligeramente ácido?
Al electrófilo no le pasa naranja, pero el problema ahora va a ser con ¿qué? Con el grupo amino. Si lo tengo en un pH muy bajo, por debajo de 5, ¿qué va a pasar? Va a estar todo el equilibrio desplazado hacia la formación de la sal. La sal, es decir, los derivados de la anilina, es decir, este ion aniliño sustituido, no copula, es decir, no va a recibir ningún electrófilo porque el anillo no está activado para la sustitución aromática electrofílica. Entonces, ¿qué necesito? Necesito trabajar a un pH, nuevamente de compromiso, entre 5 y 7 o 5 y 6 y pico, que me dé suficiente concentración de la amina no protonada para que pueda recibir al electrófilo débil, que es la sal de benceno diazonio, pero que haya suficiente proporción protonada para que estén todos en el mismo medio, para que sea soluble. Entonces tengo este equilibrio que a medida que yo me aseguro que en este rango de pH entre 5 y 6,5 o 7, voy a tener suficiente amina libre. Y entonces las reacciones que pueden tener son como la que vimos recién, en este caso no es la formación del naranja de metilo, sino que acá tenemos una sal de benceno diazonio sin ningún sustituyente, y se da la reacción de acoplamiento en para respecto de la N-dimetilanilina, trabajando a pH entre 5 y 6,5. Fíjense que este derivado también tiene color amarillo y tiene un punto de fusión de 127 grados. Algunos de los derivados no se les puede medir el punto de fusión porque se descomponen al calentar. Y acá yo les voy a mostrar, y tiene agregado, por eso también les puse esta segunda parte, porque agregué algunas cosas y la otra vez me dijeron que por qué no les poníamos el mismo material que yo mostraba. Bueno, ahora sí lo tienen. Fíjense que acá tenemos el naranja de metilo que les mostré en la transparencia anterior. ¿Sí? Acá arriba, acá tengo la sal de diazonio del ácido sulfanílico, la N-dimetilanilina y la sal del naranja de metilo. El naranja de metilo, cuando se encuentra a pH menor que 3, o en realidad es que 3,8, que es el pK del... Este es un ácido, ¿sí? Acá tenemos el ácido sulfanílico, tiene un pK, el naranja de metilo en estado ácido tiene un pK de 3,8. Cuando está por debajo de pH de 3,3, tiene una forma, o se ve de color rojo. Cuando está por encima de 4,4, es decir, cuando ya está en forma de sal, tiene color amarillo. Y este es el rango de pH en el cual se cambia, justamente sirve como su acción indicadora. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe a los cambios estructurales que se observan. Entonces, si pueden ver acá, como les dije, lo más correcto sería pH mayores que el pKa o menor que el pKa. Acá cuando está como sal, es exactamente igual que cuando lo vimos ahí, y lo que vamos a ver acá, en realidad, es que vamos a tener estructuras de resonancia diferentes a un pH por encima del pKa o por debajo del pKa, y eso va a responder a, esos cambios estructurales van a responder a cambios en el salto electrónico que va a dar, es decir, en el fotón de energía que va a absorber para dar el salto electrónico, que es por lo que nosotros vemos las cosas coloreadas. Entonces acá yo les puse algo muy sencillito, yo supongo que esto lo ven en analítica, entonces no quiero ahondar mucho en esto, pero justamente para que una sustancia se vea coloreada, lo que tiene que absorber es en el rango visible del espectro electromagnético. En realidad, nosotros vamos a tener entre 400 y 800 nanómetros, que acá pueden ver los colores, ¿sí? Entonces, por debajo de 400 está el ultravioleta, donde nosotros no es que no absorban, sino que van a absorber un fotón correspondiente a esa energía, pero nosotros no vemos cambios. Eso, por ejemplo, pasa con los dienos. Tengo un dieno, absorbe en ultravioleta, yo no lo veo coloreado. Pero si tengo un polieno, como un caroteno, justamente lo que hace es bajar esa polisustitución y esa conjugación, ese sistema pi extendido, hace que baje
el nivel de energía y que vaya cayendo el fotón que se absorba en la zona del visible. Entonces fíjense que se necesita una conjugación extendida, por lo menos, ¿sí? 7 dobles enlaces conjugados como mínimo para entrar en la zona de color. Y el fotón que se absorbe tiene cierta energía, pero lo que nosotros vemos el color complementario. Entonces se absorbe violeta, vemos amarillo, se absorbe azul, amarillo. Entonces fíjense que todos estos colorantes absorben entre 430 y pico y 500, porque los colores que vamos a ver son amarillo, naranja y rojo. Una vez sola, ya les digo, obtuvimos uno medio púrpura violeta, pero más allá, la verdad que no vimos con estos muy sencillos que sintetizamos nosotros, ¿no? Después, si quieren leer cómo se producen los saltos electrónicos, o quieren que lo veamos la clase que viene, pero supongo que esto parte ya lo han visto, o lo ven en química analítica. Y la última parte que nos queda por ver, vamos a avanzar solo un poquito hoy, que son los métodos de síntesis de aminas. Y para hacer la síntesis de aminas hay dos preguntas que tenemos que contestar. Primero, ¿cómo se puede formar un enlace carbono-nitrógeno? Y por otro lado, ¿cómo se obtiene el estado de oxidación correcto, ¿no?, en el nitrógeno? Que no es tan fácil ni tan directo. Vamos a empezar por la forma más fácil, que es lo único que vamos a poder ver hoy, que es cómo hago un enlace carbono-nitrógeno. Lo sé hacer. Lo sé hacer porque yo sustitución nucleofílica lo vengo viendo desde orgánica 1. Entonces, si yo tengo un halogenuro de alquilo y amoníaco, tenemos una SN2 y ahí tengo una amina primaria y la sal de amonio cuaternaria. ¿Sí? Entonces, como está indicado acá, el amoníaco ataca por atrás, el halogenuro sale y se forma la sal. ¿Sí? ¿Y qué pasa? La sal no es lo que me interesa, yo quiero tener una amina, pero como voy a tener en exceso el amoníaco puede actuar como base abstrayendo el hidrógeno de esta sal, de manera que forma una sal de amonio cuaternaria y la amina primaria que yo estaba buscando. Parecería ser el método más fácil y maravilloso del mundo, porque no solo me sé el mecanismo, sino que es una papa, porque sé hacer un halogenuro y el amoníaco lo tengo a patadas, es un gas. ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez que yo obtengo la amina primaria es más nucleófila que el amoníaco por el efecto inductivo del grupo alquílico que introduje. Por lo tanto, si sigue habiendo halogenuro, no voy a poder parar en la amina primaria. Y voy a tener una mezcla de productos que van desde la amina primaria a la secundaria, terciaria y sal de amonio. Es un poco lo que vemos acá. De otra forma de plantear la abstracción, digamos, o la rotura de la sal de amonio es cambiando el medio y agregando una base, pero a veces simplemente se pone un exceso de amoníaco. Se lo puse así para que consideren las dos formas, ¿sí? Entonces acá lo vemos, el sistema de polisustitución que da una SN2 de un halogenuro con amoníaco. Da la amina primaria, luego el amoníaco sigue reaccionando, ahora, perdón, no, este no es el de polisustitución, acá. El amoníaco reacciona con el bromuro de etilo, ¿sí? Nos da la amina primaria, y ahora esta amina primaria, que es más nucleófila por más que haya amoníaco, si hay suficiente bromuro va a seguir reaccionando. Entonces, la manera de trabajar para evitar o para restringir la polialquilación, fíjense que no se evita, se restringe porque hay un 70% de rendimiento, es trabajar con defecto del bromuro. Porque si, digamos, la amina que se forma no encuentra suficiente electrófilo, entonces no va a reaccionar. Lo que se hace entonces es trabajar en un exceso del más barato de los dos, que es el amoníaco, fíjense, 1:70. Bueno, es la mejor manera que se pudo buscar para restringir la polialquilación, y sin embargo se restringe un 30%. Acá tienen algunos ejemplos. En este caso tenemos siempre halogenuros primarios, pero que indefectiblemente acá tenemos casi partes iguales de las dos aminas, de la amina primaria y de la amina secundaria. Entonces,
podemos restringirlo con uno en exceso, pero también podemos trabajar con otras condiciones u otras reacciones que ya conocemos. Que no vamos a explicar a fondo los mecanismos porque ya lo vimos. Por ejemplo, una reducción de amidas. ¿Se acuerda que lo vimos que se reducían las amidas con hidruro de litio de aluminio, que es el más común, que reacciona con todos los derivados de ácido, y ese hidruro lo que me da son aminas. ¿Con qué? Con un carbono más, el halogenuro que le hubiera dado origen, ¿no? Porque este carbono del carbonilo es el que se reduce a metileno. Entonces, fíjense que acá tienen la gran ventaja que si yo uso aminas sustituidas, puedo obtener, es decir, NN sustituidas, puedo obtener aminas secundarias y terciarias. Entonces, parto de una amida no sustituida, tengo una amina primaria, como pueden ver acá, pero puedo partir de una amida NN sustituida y obtener una amina terciaria. Eso es lo interesante de la reducción de amidas. El tema es que pueda hacer la amida sustrato que yo necesito para obtener la amina. El mecanismo que ya lo vimos, igual está puesto acá para que ustedes lo repasen. ¿Se acuerdan que pasa por un intermediario imina? Y este se sigue hidrogenando como un derivado como un derivado de un compuesto carbonílico. La otra es también una reacción que se vio en aldehidos y cetonas, que es por aminación reductiva. Nosotros podemos, ¿se acuerdan que hacíamos reaccionar los compuestos carbonílicos con aminas primarias, secundarias o terciarias? Bueno, acá yo les muestro nada más que esta, se formaba el hemiaminal, una base de Schiff, esto es una amina primaria. Entonces, ¿qué hacen? Si ustedes tienen esta imina, la pueden hidrogenar. Hidrogenando esta imina, pueden tener una amina secundaria. Y así siguiendo con las distintas opciones de una reacción con una enamina, formando una enamina, etc. ¿Cuál es la ventaja de la aminación reductiva? Que les puede dar también los 3 tipos de aminas, que no todos los mecanismos los pueden dar. Revisen después las reacciones, que están acá. Un método poco usual o poco visto es lo que se llama alquilación y reducción de acidas. La acida es esto que tenemos acá. Normalmente la acida que más se conoce es la acida sódica, y como es un nucleófilo muy bueno, puede atacar en sustitución nucleofílica bimolecular a un halogenuro primario, dando lo que se conoce como una alquilacida. Y luego, lo que nosotros requerimos es simplemente un reductor que pueda hidrogenar todos estos enlaces, enlace nitrógeno-nitrógeno, con pérdida de nitrógeno volátil. Entonces, no vamos a ver el mecanismo, simplemente ténganlo en cuenta, porque tenemos esta ventaja de trabajar con este reactivo de manera que fácilmente me va a dar una amina primaria. Se los pongo casi como una curiosidad, no es lo que más utilizamos, pero está restringido a aminas primarias. La reducción de nitrilos también lo vimos. ¿Se acuerdan que el nitrilo lo poníamos como pariente de los ácidos porque por hidrólisis básica o ácida me daba las sales o los ácidos carboxílicos, pero por reducción lo que me da es una amina que va a tener un carbono más, es decir, que proviene del nitrilo. Suponiendo que la amina proviniese de un halogenuro de alquilo, me da una amina con un carbono más, y como pueden ver son todas aminas primarias. Así que simplemente, fíjense que acá es interesante, porque yo tengo la cianhidrina, que la pude haber obtenido de la reacción de cianuro de potasio medio básico con la ciclohexanona, y luego esta cianhidrina la puedo llevar a ácido, si la hidrato, o si la reduzco, la llevo a amina. Son algunas cosas que fuimos viendo y ahora le estamos encontrando un poco de utilidad. Esto es lo mismo que es lo que vimos antes les mostré antes de iminas y en aminas, es decir, la aminación reductiva. Y una síntesis que tiene nombre es la síntesis de Gabriel. La síntesis de Gabriel tiene justamente la gran virtud de que no tenemos polisustitución.
respecto de las reacciones con amoníaco, reacciones directas, eso es muy bueno, porque no tenemos el inconveniente que presenta enfrentar un halogenuro amoníaco de manera directa. Pero sí lo que tenemos que tener es tenemos que tener la ftalimida. Ya lo aclaramos de entrada para que no haya errores que después esto lo arrastran hasta el final. Esto es una ftalimida, no es una ftalamida. ¿Sí? Ftalimida porque justamente este es el grupo funcional imida. Si fuera una amida tendría solo un carbonilo, o sea, un acilo. Esto se llama, perdón, con el oxígeno, con el hidrógeno, ¿no? Eso es una imida. Y phtala, porque es la imida del ácido ptálico, que es un ácido dibásico aromático. Una de los inconvenientes o restricciones que tiene la síntesis de la ftalimida de Gabriel es que se pueden obtener aminas primarias con alto rendimiento, pero no aromáticas. Bueno, la pregunta ¿por qué no aromáticas? Es muy simple, porque se basa en una sustitución nucleofílica bimolecular, y las halogenuros de arilo no entran en ese mecanismo. Entonces, la restricción fundamental es que no puedo obtener aminas primarias aromáticas, pero sí alifáticas. Este hidrógeno es particularmente lábil, particularmente ácido. Bueno, ustedes tendrán que demostrar que el anión que se forma, que es el anión estaliniduro que está acá, se estabiliza por resonancia y que por eso es un ion estable y que por eso tiene un pKa de 9. Una vez que logramos formar el estaliniduro, va a actuar como un nucleófilo fuerte frente a un halogenuro primario. Se va a formar el N-alquil, en este caso la N-alquil estalinida, y esta N-alquil-estalinida puede ser hidrolizada por distintos agentes. Miren, acá hay uno, y van a ver que por ahí en otro paso uso otro. Uno es hidracina, un poquito complicado usar hidracina, porque es un poquito explosiva, pero se hace a reflujo, y lo que vamos a lograr en este caso es que se hidrolice la alquilestalinida y que se abra y que luego libere la amina primaria. Acá lo van a ver, de nuevo, es el mismo mecanismo, y acá está el paso en el que tenemos la reacción de la hidracina, que ataca nucleofílicamente a este acilo, forma el intermediario tetraédrico, y el grupo, digamos, saliente sería una parte de la molécula, porque es un ciclo, entonces sale esta parte como grupo saliente. Acá nos queda unida la... me sale ninhidrina, perdón, soy mal, hidracina, y ahora se produce un ataque intramolecular del nitrógeno de los dos, el más nucleófilo, sobre el segundo acilo. Se genera este intermediario, y este intermediario entonces se puede reorganizar haciendo, por un lado, la salida del grupo saliente, y por otro lado, que se va a acomodar, perdón, se va a acomodar el par de electrones para reorganizarse y tener un doble enlace carbono-oxígeno. Acá falta un paso donde se transfiera el hidrógeno con el que quedaría cargado este oxígeno a el nitrógeno para que forme justamente un mejor grupo saliente, un nitrógeno protonado, y genere la amina primaria. Este ftalacina 1,4-diona después se puede escindir, pero también lo más común, este es el mecanismo clásico de la síntesis de Gabriel, pero lo más común que pueden encontrar es directamente que esta reacción se produzca por hidrólisis, directamente con agua. El agua ataca y va abriendo este ciclo, no de la manera, acá no tenemos, al tener agua no tenemos la posibilidad que se forme la ftalacina 1,4-diona, pero propongan ustedes el mecanismo de hidrólisis de el ciclo, digamos, de la ftalimida alquilada,
de manera que nos dé, por un lado, la amina primaria y en este caso nos van a dar, dependiendo del medio que usen, nos va a dar el ácido ftálico. No sé si está, creo que está en algún lado. Bueno, acá está. Entonces, fíjense que la secuencia sintética sería, tengo la ftalimida, formo el ftaliniduro, hacemos la reacción de sustitución de un halogenuro primario. O sea, el halogenuro puede tener otros grupos funcionales, mientras no sean susceptibles al ataque del ftaliniduro, está todo bien. Nos queda la ftalimida alquilada en este caso, y ahora, como les digo, o va por hidracina o va directamente con agua. Y como les dije, puede ser medio ácido o básico. La amina es la misma, lo que pasa es que acá tenemos distintos productos y es mucho más sencillo, obviamente, trabajar con agua que trabajar con las condiciones de cuidado de la hidracina. Acá les muestro algún ejemplo. En este caso se ha hecho con hidracina, se forma una benzilamina, y fíjense el porcentaje de rendimiento, el 97%. Es tan eficiente este como nucleófilo, siempre y cuando tenga un buen halogenuro, que la reacción procede sin problema. Vamos a ver si llegamos, pero la verdad que no nos da mucho tiempo. Es la reacción de Ritter. Yo se las introduzco ahora, nada más, porque no va a alcanzar el tiempo, pero tiene la particularidad que permite obtener las aminas que son por ahí un poquito complicadas, que son las que están unidas a un grupo terbutilo. ¿Sí? Acá les muestro. ¿Sí? ¿Ven lo que yo les digo? En este caso es una amida, pero luego la amida se hidroliza para obtener una amina unida a un grupo terbutilo. Tal vez es una reacción un poquito pretenciosa y como muy insignificante, pensando en que tenemos nada más que está restringida a este tipo de amidas. Pero bueno, es una reacción que tiene un poco de historia y por ahí lo que tiene de interesante es el mecanismo. Se parte de un alcohol terciario en medio ácido que lo que va a hacer es formar un buen grupo saliente generando un carbocatión estable más agua. Eso no tiene nada nuevo. Pero sí lo hacemos reaccionar con un nitrilo. Entonces, el nitrilo, si desplegamos su fórmula, puede actuar como un nucleófilo frente a este catión, generando este intermediario cargado positivamente. Acuérdense que acá arriba teníamos agua, ¿sí? Entonces, lo que puede ocurrir es que se acomoden los pares de electrones de este triple enlace para dejar acá al descubierto un catión deficiente en electrones, y viene el agua y reacciona sobre ese catión, ¿sí? Estamos todo en medio ácido, así que por ahora va todo bien, y el agua del medio puede abstraer un protón de este intermediario. Acá se forma, esto no importa, es el isenol-amida, no nos importa. Digamos que lo que está escondiendo ahí es una amida, y entonces es como si tuviéramos la estructura enólica de una amida, que se llama aesenol. Pero básicamente es el enol de la amida. Entonces, revisando lo que sabemos de tautomería, lo que va a ocurrir es que va a tautomerizar a la forma más estable, que es la forma amida. Y que finalmente, trabajando en cualquiera de las condiciones de hidrólisis que querramos para una amida, ya sea en medio básico o en medio ácido, preferentemente medio básico, porque vamos a obtener el último paso irreversible por formación del carboxilato, lo que vamos a tener es entonces el ácido que dio origen a la amida y la base que le dio origen, que en este caso va a ser esta amina, derivada del alcohol terciario original. Es un paso así, un poquito escabroso para obtener esta amina, pero bueno, si yo quisiera obtener una amina con 3 grupos sustituyentes diferentes, no tenemos muchos métodos para hacerlo. Llegamos hasta acá. Mañana nos queda por ver la transposición de Hofmann, que lo más interesante que tiene no es que no sirve para nada, sí, a partir de una amida
se obtienen aminas primarias con un carbono menos que la amida de la que se partió. Fíjense que yo hago algunas énfasis en algunas cosas como con un carbono más, con un carbono menos. Es una forma de ordenarse para estudiar. ¿Qué métodos conozco para obtener aminas primarias con un carbono más? Tal, la del nitrilo, por ejemplo, la reducción de un nitrilo, ya tiene un carbono más. Y esta es con un carbono menos. Y esta es una de las pocas que hay con un carbono menos, porque como pueden ver, acá se está formando carbonato o dióxido de carbono. Acá lo ponemos como carbonato, pero bueno, lo vamos a ver como dióxido de carbono en el mecanismo. ¿Y de dónde va a venir? Bueno, va a venir de ahí. Así que, más allá de esto, tiene algo bastante interesante que es el mecanismo. Es un mecanismo poco frecuente, que no se ve mucho, no lo vemos mucho nosotros, y que también es una reacción concertada, y que lo que va a ocurrir es algo que ustedes conocen porque lo han visto cuando vieron transposiciones. Ustedes vieron las transposiciones en carbocationes. Bueno, eso en realidad lo que tenemos es una migración. Bueno, acá vamos a ver justamente una migración de otros átomos que no es tan frecuente, como en este caso vamos a ver una migración a un átomo que se encuentra deficiente en electrones, que no es un carbono. Entonces lo vemos mañana, simplemente les adelanté un poquito para que tengan una idea, pero lo interesante es analizar este mecanismo que es poco frecuente verlo en química orgánica, digamos, básica. Bueno, nos vemos mañana, como les puse en el chat. Sí, perdón, decime. una duda. Sí, decime. Este viernes es feriado. ¿El TP del viernes cuándo se Pero se ya hace? les avisaron, ¿no les avisaron? No, que se no tenían- nos dijeron nada, por eso. ¿Cómo que no? Se tenían que redistribuir entre miércoles a la mañana y miércoles a la tarde. ¿Osvaldo nos tenía que avisar? O... Sí, Porque no llegó nada, por eso. Ni un mail. les pido mil disculpas. No, está bien. Pero Se tenían que redistribuir entre hoy a la mañana y mañana a la tarde. Todos los del viernes que puedan ir mañana a la tarde, vayan. Ahora voy a hablar con él, porque de hecho él mañana va a estar a la tarde. hay otro horario. Bueno, listo, está bien. El horario del miércoles a la tarde, el que está después de esto, de la teoría, hoy. Está bien. Bueno, Te podés quedar y si no, bueno, se reprogramará. Porque no, bueno. a ver, nosotros quedamos, tuvimos una reunión el lunes para ordenar esto. Y yo ya, son gente grande, hay gente que está muy mayor. ¿Qué querés que te diga? Está bien, no pasa nada. Yo les aviso ahora, les voy a tirar las orejas. Bueno, chicos, nos vemos mañana.